Bienvenido. Hoy nos sorprende el orden de la secuencia, fluyendo en lo abismal, el agua, entre el estado de sobrecarga, que vimos la semana pasada, arquetipo número 28, y el siguiente, que es el 30, la búsqueda de la claridad, la separación de lo claro y lo oscuro. El hexagrama de hoy, el 29, lo abismal, compuesto por la repetición del trigrama Kan, agua, sangre, discurre fluidamente en medio del peligro, salvándolo, conforme a la naturaleza fundamental y esencial del agua, sin pretensiones, fiel a su propia naturaleza, pero siempre discurriendo conforme al sentido de la gravedad del lugar por donde pasa y naturalmente siempre conforme a la salida más próxima y fácil. El hexagrama nuclear que integra al 29, el del peligro, es la entrega a la alimentación, el proceso correcto de alimentar a la propia naturaleza y de allí por donde pasa. Dicho esto, como de costumbre, vamos a enunciar el dictamen del Rey Wen respecto a este hexagrama, que vuelvo a repetir, no se trata de un peligro psicológico o pueril, sino de un peligro objetivo, pero que el agua salva sin dificultad y sin acumularse en ninguna parte. Dice el texto del Rey Wen, lo abismal repetido. Si eres veraz, tendrás logro en tu corazón y lo que hicieres tendrás éxito. Verás. La imagen de lo abismal reiterado, así el noble observa una conducta de constante virtud y ejerce el negocio de la enseñanza. El agua es naturalmente un magisterio universal de revitalización y de vitalización a priori. Bien, de aquí debemos corregir la situación en la que debe desenvolverse el consultante. Si eres veraz y te conduces como el agua, sin un propósito previo para luchar contra la necesidad de la gravedad imperante en el medio en el que vayamos a discurrir, y se va discurriendo conforme a esa naturaleza del agua siempre fiel a sí misma, pero sin pretensiones personales, discúlpenme el antropomorfismo dirigido al elemento de la naturaleza, en el caso del ser humano, fluir por allí por donde las circunstancias te permiten fluir y con absoluta veracidad y con una capacidad de adaptación plástica como no tiene otro elemento que el agua, que si hay una explanada discurre en llano y si hay un estrechamiento se adecua a la manera en que la conforma el terreno circunstancial. Si así, conforme al corazón, verdad, luz y éxito en tu corazón y en lo que hagas. Esta es una posible interpretación para el hexagrama número 29, obtenido sin líneas mutantes. Cuando entramos en el orden de la estructura y recordamos con ello haciendo alusión evidentemente a la alineación estructural de las líneas, la primera, entrando, estamos ante el peligro. El duque de Zhou, no el duque de Zhou lo expresa lo trascendente le ha hecho objeto de inspiración, que dentro de un peligro entramos en otro peligro. Dentro de un río, que ya significa una corriente peligrosa, entramos en un hoyo, en un pozo dentro del río. Sin demasiadas explicaciones conceptuales, ello está significando un límite ante el que pararse. Cuando esta línea muta,
el hexagrama que se produce es el 60. El hexagrama número 60, prototipo, arquetipo de las limitaciones. Todo en la naturaleza tiene un límite. Y el aspecto colegible de este hexagrama de las limitaciones, que en todo debe tener una adecuada regulación, porque si reprimimos excesivamente, la naturaleza va a tener un desquite, va a tratar de desquitarse luego con una salida extemporánea, o si no ponemos ningún límite, se va a dilapidar la energía que estemos empleando. Todo en la naturaleza tiene un límite correcto. Y de este contexto, del hexagrama número 60, las luces que debemos retraer para el consultante, al que la línea le ha dicho que ya dentro del peligro en el que se está desenvolviendo, siquiera a la hora de la consulta mentalmente, con la consulta se mete en un hoyo. De manera que limitación, limitar, parar, no entrar en el hoyo. Esta es una respuesta para la primera línea de mutación. Cuando en otras circunstancias tenemos una mutación en la segunda línea, el duque de Zhou nos dice que braseando dentro del agua, en una situación difícil, con que aspiremos a mantenernos a flote, es suficiente. Y además, ningún emprendimiento extraordinario, porque el complementario que se produce con esta mutación de la segunda línea es el hexagrama número 8, la solidaridad. De manera que debe subyacer algún contexto de corresponsabilidad para que no aventuremos en movimientos espasmódicos en una situación donde la calma y el seguir sobrenadando deben ser la característica fundamental. Nada de pretensiones excesivas, sino de sobrevivir soportando la corresponsabilidad que o bien tenemos con el elemento comprometido mentalmente o bien con las personas del ámbito del que partimos. Esta es una respuesta posible para la segunda línea de mutación. Cuando en otra ocasión la mutación la tenemos en la tercera línea, guiño a lo estructural, multitensionada, en un contexto que representa un peligro objetivo, no una subjetiva sugestión de peligro. La tercera línea estructural, sobretensionada, la expresión del duque de Zhou es muy característica y muy determinante. Es decir, hacia atrás tenemos rocas y cardos y delante el peligro. Tratándolo al lenguaje convencional del castellano, del español, al menos en la península, entre la espada y la pared. Creo que es perfectamente inteligible. Tenemos detrás la espalda contra la pared y delante tenemos una espada que va apuntando al pecho, al esternón, punzando ahí. De manera que quieto en la situación en la que está. No es posible echar hacia atrás y mucho menos tampoco echar hacia adelante. El complementario viene a hablarnos en este sentido, porque el complementario que se produce con esta mutación es el hexagrama número 48, el pozo, que alude al contexto fundamental de elementos comunes de una comunidad, sin pretensiones excesivas. Ahí no hay lugar a rocamboles, ahí no hay lugar a exceso de sofisticación. El agua es la base con la que se puede hacer desde el pan hasta un condimento excelente para agasajar a
a personalidades de elevado rango espiritual o social, pero no se puede pedir a priori al agua que por sí misma se constituya en esos elementos. Estamos en un contexto de base, en una situación de peligro, y debemos conformarnos con una supervivencia de los elementos más básicos en la base elemental en la que estamos. Esta es una posible interpretación para la tercera línea de mutación. Cuando en otra ocasión tenemos la mutación en la cuarta línea, la cuarta línea nos lleva al hexagrama número 47, a la desazón. Su expresión, permítanme un momento, la cuarta línea seguimos un poco parecida a la segunda, navegando entre dificultades. El texto del Duque de Chogo habla de que ir adquiriendo luz a partir de un desconchón en la pared, rascando poco a poco hasta que la rendija sea grande y entre una luz, o una tronera en una celda por la que le alcanzan a uno o a una escudilla de arroz y un vaso de agua para la supervivencia, y esto es lo que cabe esperar en una circunstancia de respuesta oracular como la que ha obtenido el consultante en este momento. Ir braceando e ir abriendo camino poco a poco, pese a las urgencias que tenga anímicamente interior, porque esto se corresponde con una prueba del carácter. ¿De dónde saco lo de la prueba del carácter? Pues del complementario, que es el hexagrama número 47, y que en el ámbito de lo humano, aunque representa una época de sequía, cuya imagen es bastante desoladora en el arquetipo, es un lago que aparece cuarteado y sin agua, el agua se ha subsumido del fondo, por tanto representa una época de carestía. El texto habla de la opresión, la desazón y el agotamiento, pero también habla de logro, y ya digo que el 47 es el prototipo de la prueba del carácter, de manera que es lo que, además de la cual, aparte de su apariencia de sequedad y de opresión vivida por el consultante, que aún teniendo argumentos para decir, pues yo podría resolver esto, o debería poder, o tengo derecho, o tengo crédito suficiente como para aspirar a mejores circunstancias. El 47, como prueba del carácter, le niega las condiciones, le dice no emplees palabras, no tiene sentido que trates de quitarte de encima esto que te ha caído a ti, de la misma manera que aquel es de una manera deficiente o aquel está en un estado de gravedad, y siendo no obstante persona rica en elementos para la colectividad y para sí mismo. Es decir, tú eres uno más y esto es una prueba que te toca pasar y que la irás superando poco a poco, y que podrás salir mejorado de ella en humildad para ti en relación al contexto humano, y también con el que podrás aprender a minorar las reservas de rencor y saldrás crecido con un logro mayor como ser humano. Esta es una posible respuesta para la cuarta línea de mutación. Cuando en otro caso la mutación la obtenemos en la línea quinta, el Duque de Zhou nos advierte de que aquí, de que el vaso no se llena hasta arriba, solo hasta rebosar, no tiene pretensiones de llegar más alto, que el borde por donde alcanza escape para salir de la situación. Es decir, el prototipo en esta situación es el agua.
Sin pretensión, el consultante debe adecuarse, sin expectativas grandes, a poder ir fluyendo, también sin temores, a poder ir fluyendo conforme las circunstancias le van permitiendo un acceso fácil para seguir discurriendo conforme a la gravedad de las circunstancias. Esta es una disciplina que el consultante debe asumir en vista del arquetipo que se produce como complementario, que no es otro que el ejército. El ejército se mueve conforme a objetivos de necesidad y con una sabiduría como la del propio sistema inmunológico en relación proporcional a los medios que tiene y a la necesidad que debe afrontar y con los plazos con los que les debe afrontar. Disciplina interior para fluir conforme a la salida más fácil y sin pretensiones de ambición personal que pretenda subvertir el orden de la naturaleza actual de las circunstancias. Esta es una respuesta para la quinta línea de mutación. Y cuando llegamos y obtenemos la mutación en la sexta línea, hago con ello una alusión a lo estructural, así como la primera se encontraba ante un hoyo al que tenía párate que te mete en el hoyo dentro de un peligro grave. Aquí no hemos sabido llevar las cosas adecuadamente y nos hemos enredado en nuestros propios vicios y pasiones. Y aparecemos oracularmente como alguien encarcelado entre lianas y espinas y cardos y piedras, cercado de muros por sus propias deficiencias y por sus propios apegos internos, por su escasa visión y por su exceso de ego. Cuando muta esta línea, el hexagrama que se produce es el 59. La disolución tiene la capacidad, el viento arriba, el viento preprimaveral, que disuelve los casquetes de hielo acumulados a lo alto de las cumbres y convierte, que han convertido a la naturaleza en un erial sombrío. Ahora, cuando sopla la templanza cálida de la preprimavera, disuelve ese hielo. Esto es retraído al carácter del consultante por medio de su capacidad de reflexión, entrando en los peligros que él mismo se ha gestionado y en los que permanece atado, va disolviendo los propios egoísmos, los propios apegos egoicos y va con ello alcanzando una fluidificación que le pone de nuevo, que puede ponerle en contacto de nuevo con la línea central del templo ancestral de lo humano en relación con todos los demás, abarcando por medio de la disolución de su propio egoísmo más amplios campos de humanidad. Y con esto hemos terminado el hexagrama número 29. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención.